¿Por qué las películas de Hulk tienen que ser tan extrañas? Continuamos con esta revisión al MCU con The Incredible Hulk de 2008. Como ya mencioné en mi video sobre la anterior película de Hulk, este es un caso muy especial, ya que aunque sirve como la introducción del personaje de Bruce Banner al universo cinematográfico y en efecto funciona como un producto independiente, es muy notorio que en un inicio pretendía ser una secuela. Además de partir donde terminó la película anterior, con Bruce ocultándose en el Amazonas, la mayor parte de los eventos que dieron origen al Hulk, así como su relación con Betty y el detonante del conflicto con el General Ross, son resumidos mediante un flashback y diálogos de exposición a lo largo de la trama, dándolos por sobreentendidos. Pero no se confundan, también hay muchas diferencias. En primer lugar, mientras que en la entrega anterior Bruce adquiere la transformación debido a factores fuera de su control, siendo principalmente una víctima de las circunstancias, aquí, aunque no es totalmente su culpa ya que fue engañado por el General Ross en relación a la naturaleza de su trabajo, al transformarse daña gravemente a Betty, haciéndolo cargar con una enorme culpa, ya que él había decidido experimentar en sí mismo. De hecho, en una primera instancia no sabe siquiera si volver a hablar con ella y decide alejarse cuando se entera de que ésta tiene una nueva pareja. También, junto con eliminar todo lo referente al padre de Bruce de la historia, que personalmente considero que era uno de los elementos más interesantes del filme anterior, la forma en que se manifiesta la transformación es muy distinta. En Hulk de 2003 era causada exclusivamente por la ira, con Bruce mencionándolo como una liberación emocional que incluso llegaba a ser placentera, mientras que aquí, Bruce inicialmente quiere evitar las transformaciones a toda costa, viéndolo como algo que no desea controlar sino eliminar, y pareciera ser una respuesta a cualquier estímulo fuerte que aumente su ritmo cardíaco, incluyendo tragicómicamente la excitación sexual. Fuera de eso, aquí el General Ross es planteado mucho más como un antagonista despreciable y sin escrúpulos, siendo no solo el verdadero culpable de la creación del Hulk, sino que su deseo de capturar a Bruce para generar super soldados lo tiene tan cegado, que además de otorgarle capacidades sobrehumanas a Emil Blonsky, que eventualmente lo termina convirtiendo en la abominación, constantemente pone a muchas personas inocentes en riesgo, incluyendo a su propia hija, lo único de lo que parece tener algún grado de arrepentimiento honesto. Ahora bien, ¿es una buena película? Es complicado decirlo. Es inevitable el hacer comparaciones con el filme de 2003, y en ese sentido, diría que sacrifica la profundidad de las interacciones entre los personajes, así como el conflicto interno de Bruce, que eran los puntos más fuertes de esa versión, a cambio de un ritmo mucho más dinámico y una mayor cantidad de escenas de acción, las que ejecuta de forma bastante efectiva con efectos de muy buen nivel, siendo bastante más entretenida. Sin embargo, ya que corta buena parte de las introducciones que construirían a los personajes, esto hace que elementos como la separación y posterior reencuentro de Betty y Bruce, o el hecho de que Betty decida cortar toda relación con su padre, tengan mucho menos peso. De hecho, diría que personajes como Samuel Stearns o Emil Blonsky quedaron mucho mejor definidos a pesar de tener proporcionalmente menos tiempo en pantalla. Al menos, las actuaciones de Edward Norton como Bruce Banner y de Liv Tyler como Betty Ross son lo suficientemente convincentes para apoyar la trama, destacándose principalmente en aquellas escenas de mayor intimidad. Es simplemente que la forma en que la historia es presentada impide el adentrarse mucho en el aspecto dramático de la cinta, funcionando mejor en las secuencias de acción y suspenso. Junto a eso, pareciera que algunos elementos de la trama son rápidamente abandonados cuando cambia el foco de la misma. El ejemplo más claro es el hecho de que Betty haya conseguido una nueva pareja mientras que Bruce estaba lejos, el psiquiatra Leonard Samson, lo que si bien crea un pequeño obstáculo a su reunión con Bruce en un principio, luego de que esto ocurra ya no se vuelve a mencionar, sintiéndose muy raro porque Leonard tiene una escena bastante memorable en la que enfrenta al General Ross por haber puesto en peligro la vida de Betty. Uno debe suponer que él simplemente comprende que Betty realmente ama a Bruce y no quiso interponerse, pero la película no hace ningún esfuerzo en establecerlo. Otro punto que me incomoda es que el conflicto final se produce mediante un conjunto de coincidencias que resultan demasiado convenientes. El General Ross ya había atrapado a Bruce justo cuando este había encontrado una cura para su transformación, pero todo se sale de control porque Samuel había usado muestras de su sangre para producir más, y Emil Blonsky, hambriento de más y más poder, en ese preciso momento exige ser inyectado con ella, lo que lo convierte en la abominación. Más absurdo es que Bruce, quien supuestamente ya estaba curado, logra hacer que su transformación se active para poder hacerle frente. Aunque es posible que lo hicieran como una forma de establecer que eventualmente podrá hacerlo a voluntad. Por cierto, poco antes de ese momento se nos muestra que Samuel es herido y empieza a pasar por una mutación, que al parecer iba a convertirlo en un personaje conocido como el líder, pero que desafortunadamente no tiene ningún efecto en las películas posteriores, siendo muy improbable que vuelva a mencionarse. Aunque no es algo que afecte directamente a la película, en retrospectiva es muy decepcionante.
A pesar de todo, creo que como película en sí misma es bastante decente, logrando introducir a Bruce Banner y los conceptos básicos del Hulk a través de una historia entretenida, pero aunque tiene buenas actuaciones, efectos y hasta logra emocionar en ocasiones, es un tanto vacía argumentalmente. En cierta forma, no me extraña que usualmente se le considere como una de las entregas menos indispensables del MCU y que sea de las con menos consecuencias en las siguientes películas. Aún así, y aunque sé que la mayoría de los personajes de este filme no vuelven a aparecer, e incluso Edward Norton es reemplazado en el papel de Hulk por Mark Ruffalo, quien era la intención original para el papel, tengo ganas de ver cómo se seguirá usando el personaje de aquí en adelante. Soy Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. The goal is to do it better. So Banner's the only... She's an annoying bitch. Why are you always hitting people?